Le invito a que abra su Biblia y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Ya creo que es nuestro penúltimo sermón acerca del Sermón del Monte. Estamos llegando ya a sus últimas palabras. Así que sea el Espíritu Santo dándonos gracia, tanto a mí como predicador, como a ustedes como audiencia, para observar los tesoros que hay en este precioso sermón de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Y voy a leer en favor de todos ustedes. Recuerden, mis hermanos y amigos, este libro es la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Estamos en la etapa final del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo nos llama, nos exhorta a tomar acción frente a las palabras que ya nos ha enseñado. El Señor ya nos ha enseñado mucho acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, pero la pregunta que surge para cada uno de nosotros es, ¿y entonces qué haremos? ¿Qué acción tomaremos nosotros? La invitación del Evangelio es una invitación a la vida eterna. Es una invitación para cruzar la puerta estrecha, caminar o andar el camino angosto. Es una invitación y exhortación a cuidarse de los falsos profetas y de sus nocivas y perversas enseñanzas y doctrinas, pues ellos visten de ovejas cuando en realidad por dentro ellos son lobos rapaces que buscan hacer daño al rebaño. Ahora el Señor en esta última sección nos va a introducir acerca del día o el juicio final. El día del juicio final. Y esta expresión que usted observa, especialmente en el versículo 23, es una expresión que estremece al alma de cualquier persona. Note lo que el Señor Jesucristo está diciendo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero es mucho más estremecedor cuando el Señor Jesucristo sentencia diciendo, les diré aquel día, nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar hoy es que en el día del juicio final no todos entrarán al cielo, no todos entrarán a su reino, no todos merecerán la vida eterna. Es más, muchos en aquel día sacarán a relucir sus buenas obras, lo buenos que fueron en esta tierra, pero eso no será suficiente. Cristo les dirá más bien, apártense de mi camino, salgan de mi vista, yo nunca los conocí. Ustedes no son hacedores de bien, ustedes son hacedores de maldad. El contexto de nuestro texto usted lo va a encontrar muy relacionado con lo que ya hemos visto. Estas personas que no entrarán al reino de los cielos son personas que nunca entraron por la puerta estrecha. Ellos nunca caminaron por el camino angosto. Ellos siempre anduvieron por el camino ancho. Cruzaron la puerta ancha, por esa puerta donde muchos cruzan, multitudes cruzan. Incluso muchos se atrevieron a llamarse profetas de Dios. Y en realidad nunca fueron profetas de Dios. Ahora es cierto que esta porción del Sermón del Monte, y especialmente porque viene después de la advertencia o el cuidado que nos manda a tener el Señor Jesucristo frente a los demás, frente a los falsos profetas, pareciera ser más bien un juicio contra los falsos profetas. Si usted lo lee, pareciera más bien que el Señor Jesucristo continuara hablando acerca de la sentencia
quedará a los falsos profetas, pero personalmente este servidor cree que esto tiene una amplitud, que esto no solamente está dicho para las personas que se llamaron profetas de Dios sin ser profetas de Dios, o para aquellos que son anticristos, sino que también está para aquellas personas que muchas veces profesaron creer en Cristo y en realidad nunca se entregaron a Cristo. Creo que esta sentencia que el Señor Jesucristo pronuncia aquí es para aquellas personas que estuvieron muy cerca de entrar al reino de los cielos, porque incluso disfrutaron de las buenas doctrinas del Evangelio, e incluso probablemente se deleitaron en muchos sermones, quizás lloraron muchas veces con remordimiento llegando a sus casas, pero al otro día volvían a ser esas personas entregadas al mundo. Yo creo que esto se refiere a aquellas personas que prefirieron amarse mucho a sí mismo y no amar a Cristo. Personas que prefirieron el amor al yo. Estas palabras están dichas para aquellas personas que despreciaron la bienaventuranza del reino de Dios, que desecharon y menospreciaron los mandamientos de Dios. Sí, quizás oraron muchas veces, quizás dieron limosna a los pobres, quizás ayunaron, pero lo hicieron con hipocresía para demostrar que ellos eran santos delante de los hombres, pero en realidad nunca porque amaron a Cristo. Yo creo que está dado para aquellas personas que prefirieron amar más los tesoros de esta tierra, que prefirieron ser deslumbrados por la feria de la vanidad de este mundo, que siempre dijeron: yo quiero, pero no quiero renunciar a esto. Yo creo que está dirigido para aquellas personas que fueron muy agudos con el pecado ajeno, con la paja ajena, muy condenatorios con la paja ajena, pero con su pecado muy complacientes. A pesar de que era una viga en su propio ojo, fueron muy complacientes o son muy complacientes con ellos mismos. Creo que está dirigido a aquellas personas que en realidad no aman a su prójimo. Todavía siguen más bien amándose a ellos mismos. No amaron a Dios en realidad, no aman a Dios en realidad, sino que aman y morirán amándose solo a sí mismo y a otros ídolos. El Señor Jesucristo, en estas últimas palabras, está diciéndole a su audiencia y está diciéndole a nosotros hoy en día: miren, si ustedes no confían en mí y reconocen su pobreza en espíritu, ustedes no podrán entrar al reino de los cielos, porque no se puede servir a dos señores. Y el Señor del reino de los cielos no dejará entrar a ningún extraño. A ningún extraño permitirá entrar. Solo aquellos que confíen en Cristo, los que nacen de nuevo, los que han sido convertidos. John Gill dice: el que ve al Hijo, lo mira, se entrega a Él, confía en Él, se apoya en Él y cree en Él para justicia, salvación y vida eterna. Y ese es el que hace la voluntad del Padre, solo Él. Es decir, solo el que verdaderamente ha confiado en Cristo en el día del juicio final no tendrá que escuchar estas palabras de sentencia, sino que entrará al reino de los cielos. Así que en esta etapa de esta sección que hemos llamado el llamado al reino de Dios, hoy el llamado es a asegurarse de ser conocido por Cristo. Muchas personas piensan que entrar al reino de Dios consiste en conocer a Jesús, conocer su enseñanza, conocer la teoría del Evangelio. No, en realidad, para poder entrar al reino de Dios, tú tienes que ser conocido por el dueño del reino de Dios. Tienes que ser conocido por Cristo.
Así que en el día de hoy veremos, y he titulado esta enseñanza como asegúrate de ser conocido por Cristo. Asegúrate de ser conocido por Cristo. Y voy a dar la primera razón por la cual nosotros debemos de asegurarnos de sí estar en el reino de los cielos, que se traduce en sí ser conocidos por Cristo. Y la primera razón es porque no todo el que dice Señor entrará al reino de Dios. No todo el que dice Señor entrará al reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor Jesucristo no está diciendo que todas las personas que le llaman a Él Señor no entrarán al reino de los cielos. Algunos podrán interpretar entonces que no se le debe llamar Señor a Cristo. Aquí no está diciendo eso. Él está diciendo que no todos los que le llaman a Él Señor necesariamente por eso van a entrar al reino de los cielos, sino que quienes entrarán al reino de los cielos son unos que además de llamarle Señor, cumplen la voluntad del Padre Celestial. Porque es que el Evangelio y conocer o recibir la vida eterna no consiste en simplemente decir, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el gran Señor de la creación, que tú eres Dios, por tanto acepto que entres en mi vida y ahora es el Rey de mi vida. No, en eso no consiste el Evangelio. El Evangelio es más que palabras. Tú puedes profesarlo con la boca y no creerlo con el corazón. El Evangelio se traduce en literalmente vivir lo que digo. Si creo en el Señor Jesucristo, yo vivo como un discípulo de Cristo. No es solamente creerlo, no es solamente decirlo, es verdaderamente reaccionar a esa verdad, vivir para Cristo. Ahora, muchas personas podrán ver a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, como el Señor en el sentido de admirar sus enseñanzas, sus doctrinas, el estilo de vida que predica Cristo. Ese estilo de vida del Evangelio me gusta. Me gusta ese estilo de vida donde más bien es aquello que consiste en tener una buena vida moralmente, en no hacerle daño ni ningún mal a ninguna otra persona, no matar, no robar, no tener vicios, serle fiel a mi esposa. Yo creo que todo eso es un buen estilo de vida. Y hay personas que ven a Jesús como ese Señor, en ese sentido. Quiero ser alguien que siga a Cristo como un buen maestro. Él es mi Señor en eso. Lo ven como un gran ser humano. Otros dicen creer que Jesús es Dios y que es hombre perfecto. Pero ellos no se consideran que estén en ningún tipo de condenación. Ellos no creen que Dios está airado con la criatura, ni que Dios condenará a alguien por el pecado. Pues ¿cómo ha de condenar un Dios de amor a una humanidad que necesita de su gran amor y de su gran afecto? Así que ellos miran a Jesús y Él es Dios, Él es Señor, pero Salvador, ¿Salvador de qué? Yo no necesito ser salvado. Muchas personas ven a Cristo de esa manera. Otros toman ciertas cosas de la cristiandad y las aplican a su vida y creen que de esa manera están siguiendo a Cristo. Si soy un buen empleado y buen empleador, entonces eso quiere decir que soy alguien que respeta a Cristo. Él es Señor. Pero mis hermanos y amigos, en realidad usted puede ser un buen empleado o respetar entre comillas a su jefe, a su empleador, si usted simplemente hace lo que él le manda. Primero pues porque él le paga. Segundo porque si no lo hace pues lo echan. Y tercero, pues porque le toca, porque si no, no hay comida en la casa. Esa es una manera en la cual usted puede ser un buen empleado, un buen trabajador. Pero otra cosa sería decir que usted es un buen empleado porque usted admira a su jefe, porque usted lo respeta y porque usted quiere hacer lo mejor de lo mejor, porque usted quiere servirle a Él. Mucha gente mira a Cristo simplemente como un empleador que le toca servir, para que de alguna manera lo deje entrar al cielo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí
Es que reconocerlo a Él como Señor, como verdadero Señor y Dios, conlleva una completa transformación de la vida, un cambio de mente, de prioridades de este mundo. Son quitadas porque ahora mi prioridad es el reino de Dios. Ahora mi vida le pertenece a Él. Mi vida está unida a Cristo. Así que solo tengo un deseo, y es el deseo de Cristo: hacer la voluntad de Dios. Ese es mi deseo, es mi deleite. Aquí la doctrina de la unión con Cristo es vital. El cristiano está unido a Cristo, y al estar unido a Cristo, él quiere y desea ser como Jesús, como Cristo. Él anhela lo que Cristo anhela. El Señor Jesucristo ya nos enseñó allí en su encuentro con los samaritanos que su comida es hacer la voluntad del Padre. Bueno, eso se convierte en la comida del cristiano. Hacer la voluntad del Padre es ahora mi prioridad, mi necesidad, por cualquier otra cosa. Él se esmera por hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que el cristiano se esmera primero por conocer cuál es la voluntad de Dios. Él quiere conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda. Y recuerden que la primera voluntad de Dios frente al ser humano es que el hombre atienda al mensaje del Evangelio con fe y arrepentimiento. Usted, mi amigo, ¿quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted ahora? Usted que no ha creído en Cristo, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para usted ahora? Que venga a Cristo con fe y arrepentimiento. Que ruegue por perdón al Padre. Eso es lo primero. Pero luego el cristiano, una vez atiende ese primer llamado, una vez esa primera voluntad del Padre, empieza a indagar cuál es la voluntad que Dios demanda para él. ¿Qué es lo que tú pides de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres? Y el cristiano empieza a conocer las Escrituras, empieza a ser instruido en las Escrituras, porque él quiere conocer la voluntad de Dios para glorificar a Dios y para sujetarse a Dios. Ahora, no es esto un camino hacia una obediencia, y escúchenme bien, a una obediencia perfecta. Porque en esta tierra nunca podremos ser perfectos en obediencia. Si no, pregúntenle a los niños. Creo que ningún niño dirá: yo soy obediente perfectamente. Nosotros no somos obedientes en perfección, pero sí es una obediencia con naturalidad. Es una obediencia natural. Es un deseo que hay en mi corazón por de verdad agradar a Dios. No es algo impositivo. No es que yo me convierto a Cristo y como ahora me convertí a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Sino es: Padre, me complazco en obedecerte. Por eso el cristiano no ve al Padre Celestial como un legislador castigador que está esperando que sus hijos se equivoquen para castigarlos y reprenderlos. No, el cristiano no ve al Padre Celestial así. El cristiano ve al Padre Celestial precisamente como ese Padre de amor que lo conduce a cumplir su voluntad, porque al final es lo que más le conviene, y él ama en obedecer al Padre. Él obedece al Padre Celestial porque ahora es su prioridad, glorificar al Padre Celestial. Así que él ve los mandamientos de Dios, él ve su voluntad no como una carga pesada, sino que él los ve precisamente como ese camino de gozo en la salvación. Ha sido salvado del juicio, del castigo, así que él puede vivir ahora con alegría. Por eso los mandamientos de Dios para el creyente no son impuestos. Ustedes saben por qué se llaman impuestos. Porque uno no los paga voluntariamente ni con alegría muchas veces. Sí, usted no llega a la bomba de gasolina y dice: qué felicidad que la gasolina subió porque los impuestos subieron. Me complace en pagar los impuestos. ¿Por qué no ponen el IVA en un 25%? Me parece que es poquito. Se llaman impuestos porque no nos gustan, no los tienen que imponer. Los mandamientos de Dios para el cristiano no son impuestos.
son un deleite. Le agrada. No es una obediencia impositiva, es una obediencia natural. Él desea agradar a Dios porque Él halla en los mandamientos de Dios, en su voluntad revelada, que es la palabra, como lo dice el Salmo 119, Él halla sabiduría, Él halla inteligencia, Él halla libertad. El cristiano en los mandamientos de Dios halla grandes bendiciones, por eso medita en ellos siempre, de día y de noche. Se preocupa por conocer la voluntad revelada de Dios. Cuando es humillado por los mandamientos de Dios, cuando desobedece y es reprendido por la palabra de Dios, el cristiano da gracias. Dice como el salmista, mejor me es haber sido humillado, porque eso me lleva a conducirme otra vez por tus caminos. El cristiano, cuando es corregido, es bendecido por Dios. Así que el cristiano no se avergüenza en los mandamientos de Dios, no se avergüenza de la Biblia, no se avergüenza de la palabra de Dios. No le da pena llegar a cualquier sala de espera y abrir su Biblia y leerla. Así lo miren extraño, no le da pena. Porque él ama la ley de Dios, su voluntad, él desea conocerla. Porque él quiere cumplir la voluntad de Dios. Así que es un sometimiento del verdadero creyente, es un sometimiento que vive hacia Cristo de manera natural, puro. Notan, por eso es que estas palabras de los que dicen Señor, Señor son forzadas. Son forzadas. Por eso Cristo dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque verdaderamente el que me llama Señor y cree que yo soy su Señor, solo tiene una tarea en su corazón. Y es cumplir la voluntad del Padre. Amén. Conocer la voluntad del Padre y cumplir la voluntad del Padre. Así que mis hermanos y amigos, no solo se trata de que usted le diga a Dios, Señor, Padre mío. Incluso usted puede pronunciar Abba Padre. Pero si usted no se sujeta a Cristo como su Señor, si usted no se sujeta a Dios el Padre, si no se sujeta al Santo Espíritu a través de la palabra, entonces tal vez usted no es de aquellos que entrará al reino de los cielos. Quizás no es alguien que va a entrar al reino de los cielos. Porque no solo se trata de decir, Señor, Señor. No solo se trata de venir y cantar un domingo. No hay nada más triste que ver a un cristiano pretendiendo cumplirle a Dios un domingo. No hay nada más triste que un pastor tratar de justificarle a un hermano por qué razón venir un domingo a la iglesia. No hay nada más triste que eso. Claro, nuestra mente religiosa nos lleva a eso. Tengo que ir a la iglesia, cantar, tengo que decir eso y con eso cumplir. Ojalá que pongan un culto en la mañana, a las 8 de la mañana. Porque a las 8 de la mañana yo voy, cumplo y me queda todo el día libre. Cumplí. Incluso es triste que hay hermanos que vienen solo a la escuela dominical porque tienen otros asuntos más importantes. Y Cristo les recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí no estamos proponiendo un legalismo, porque está el otro extremo. Entonces el que viene cada domingo y canta, el que expresa, el que viene muy bien preparado, ese es también cristiano. No, es algo que proviene ¿de dónde? Del corazón. Por sus frutos los conoceréis. Pero aquí está el llamado de Cristo. Miren, algo muy importante que nos impulsa a nosotros a obedecer la voluntad de Dios es el amor. Es el amor. Porque al yo reconocer a Cristo como Señor, yo veo al Padre como mi Padre que me ha amado. Y yo no tengo otra cosa que amarlo. Miren lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Versículo 15, y mire lo que dice el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos,
Abba, Padre. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Miren, ustedes no deben de estar sujetos a los mandamientos de Dios por temor, porque si no obedecen la palabra de Dios y la ley, entonces ustedes serán castigados. No es ese el espíritu de esclavitud que nos lleva al temor, el que el mismo Padre Celestial nos ha dado, sino que es el Espíritu Santo que da testimonio en nuestro corazón y nos dice que hemos sido adoptados, y por eso podemos llamarle Abba, Padre. El cristiano no obedece la ley de Dios, el cristiano no le es fiel a su esposa, ni guarda su corazón y sus ojos de mentir, sus labios. El cristiano no obedece a Dios porque le da miedo de que tal vez Dios lo castigue. Él lo hace por amor, porque él sabe que si es hijo de Dios, por la gracia y la obra de Cristo, entonces es heredero de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, coheredero con Cristo. Así que el cristiano está dispuesto a padecer con Cristo, a sufrir con Cristo, porque sabe que será glorificado con Cristo. Él lo hace por amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y sobre todo el Día de las Madres y el Día del Padre? Tenemos al hijo que es el mejor hijo en un día del año. ¿Por qué? Porque él llega a la casa de la mamá con un gran regalo. Los niños se esfuerzan por darle un gran regalo a su madre y le dicen: mamá, te amo mucho, papá, te amo mucho. ¿Y cuántas veces escuchamos a la mamá y al papá decir: hijo, yo sé, pero cuánto quisiera que me lo demostraras con obediencia y amor? ¿Saben qué, hermanos? Hay cristianos que pareciera que el Padre les dijera: dices mucho que me amas, pero yo no lo veo en tus obras. El amor de los hijos a los padres se traduce en obediencia. Amén. Usted no puede decir que ama a su madre como hijo o a su padre si usted no ha sido obediente. Y por eso el Señor Jesucristo dice: entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? Ni siquiera pronuncia a Dios, sino que dice: de mi Padre que está en los cielos. Aman a mi Padre. Eso es lo que dice Santiago en el capítulo 2. Dice: ¿ustedes creen? Ustedes dicen tener fe. Bueno, muéstrenme las obras de su fe, porque la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Los demonios creen, los demonios llamaron a Cristo Señor y tiemblan, pero les está preparado no el reino de los cielos, sino el infierno de fuego, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ya hemos dado entonces la primera razón. ¿Por qué hay que asegurarse? ¿Por qué hay que asegurarse de ser conocido por Cristo? La primera razón es que no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos. La segunda razón: muchos se justificarán en sus obras. Muchos se justificarán en sus obras y no podrán entrar. Miren lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero que por favor se sitúe en el contexto del cuándo ocurre esto. Esto es un texto escatológico, es decir, Cristo está anunciando lo que ha de ocurrir en un día que no dejará de existir. Este día es tan real como que usted y yo estamos aquí en este momento. Y ese día es el famoso día del juicio final. Aquel día, la audiencia que estaba escuchando al Señor Jesucristo en ese momento en el monte, estaba muy clara a qué se refería el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Sofonías 1:14. Profeta Sofonías 1:14, está antes de Ageo.
Si usted tiene que usar Waze para encontrar algunos libros de la Biblia, es porque tiene que estudiar más la Escritura. Entre esos están los profetas menores, como Sofonías. Espero que no tenga que usar Waze para poder encontrar Sofonías, sino hay una buena exhortación para que usted, por favor, estudie todos los libros de la Biblia. Miren lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, dice Jehová. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El Señor Jesucristo se está refiriendo a este día, que los mismos profetas mayores y menores que el Antiguo Testamento han anunciado y que el mismo Juan también en el libro de Apocalipsis anuncia. Habrá un día en el que Dios juzgará a vivos y a muertos. Y ya no habrá más justificación alguna. Quien presidirá ese juicio es el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. Por eso Él tiene y ostenta el título del Hijo del Hombre, porque Él tiene la potestad, según el profeta Daniel, de juzgar en el trono y en el tribunal de Dios. Cristo mismo será quien juzgue a vivos y a muertos. ¿Por qué razón? Porque Él es el exaltado del Padre, porque Él venció la muerte, porque Él venció al mundo, porque Él venció al pecado, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el hombre más fuerte que ató al hombre fuerte llamado Satanás. Porque Cristo es el Salvador y el Redentor. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida. Y solo los que confíen en Él y crean en Él y le sigan a Él como sus discípulos, solo ellos tienen entrada al reino de los cielos. Así que el juicio radicará en lo que ya nos ha dicho el Señor Jesucristo antes. En Juan 3 le explicó a Nicodemo que en el que en Él cree, no se perderá. Mas aquel que no crea en Él ya ha sido condenado. Es su sentencia. En el día del juicio final se dará un juicio por las obras, pero resulta que por las obras todos nosotros somos condenados. Así que solo podrán ser salvados del castigo eterno los que confíen no en sus obras, sino en las obras de ¿quién? De Cristo Jesús, en su obra en la cruz. Ahora, lo primero que tenemos que llamar la atención es que hay que tener conciencia del día del juicio. Porque sobre todo los falsos profetas enseñan que ese juicio nunca sucederá. Que es más, no vendrá. Que eso es invención de la religión para que usted tenga miedo y pueda seguir y darle el dinero a las iglesias. Pero la Biblia nos ha enseñado que así como lo profetizó de Cristo, de que un día vendría el Salvador, y en efecto ocurrió, un día vendrá el día del juicio final. Todos seremos juzgados. Debe haber conciencia de eso. El Señor Jesucristo lo dice. En aquel día me dirán a mí como juez, como Señor, y me dirán, adivinen qué, Señor, Señor. Ahí sí le llaman curioso, mi amo, mi Señor. Esta palabra traduce como alguien que tiene suprema autoridad. Ya la hemos estudiado en la armonía de los evangelios. Es el título de Cristo como la autoridad. Es más, es la palabra que se usa en el griego y que se usaba en el Antiguo Testamento para el nombre de Dios, Jehová. Aquí se llama Señor. O sea que al decirle a Cristo Señor, se está reconociendo que Él es Dios. Que Él es Dios. Ahora, algo extraño va a ocurrir ese día.
y es que los que nunca consideraron a Cristo como Señor y su amo, como Dios, ahora sí lo verán como Dios. Es algo que el mismo Salmo 66, que está muy relacionado a nuestro texto, relata. El salmista dice, profetizando en el versículo 3, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, ¿qué pasará? Se someterán a ti tus enemigos. ¿Cuándo se someterán sus enemigos? En el día del juicio, cuando ya no hay escapatoria. ¿Pero dejarán de ser sus enemigos? No. Ellos reconocerán que Él es el Señor. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 2. Toda rodilla se doblará. No solo las rodillas de los creyentes, sino toda rodilla se doblará. Y tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Lo dirán con su boca. Así que esta expresión de lo que el Señor Jesucristo está hablando, y yo la verdad estoy muy escaso para tratar de a ustedes referirles cuál es la intención en la manera en que ellos hablan, porque esto es una súplica, es una angustia en sus corazones. Se dieron cuenta que llegó el día y que ellos rehusaron obedecer a Cristo, someterse a Cristo, pero ya no hay marcha atrás. Señor, Señor, pero es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios. Es el reclamo de alguien que sabe que ya no hay oportunidad. Señor, pero déjame entrar. Yo hice esto, hice lo otro, lo hice en tu nombre, déjame entrar. Muchos dirán en aquel día, con mucha angustia, déjame entrar. ¿Y a qué apelarán ellos? A sus obras. A sus obras. Su evangelio nunca llegó. Su evangelio es un evangelio de obras. ¿Se acuerdan que son aquellas personas que sí pronunciaron Señor, Señor, pero en realidad nunca confiaron en Cristo? Ellos tuvieron mucho amor por sí mismo, típico de aquella persona que dice, sí, yo quiero, yo conozco, pero es que me falta, pero es que no quiero abandonar esto. Y ahí sí lo van a querer abandonar, pero ya es tarde. Y miren lo tremendo de esto. No son cualquier obras. Miren lo que dicen ellos. Profetizamos. Hablaron el mensaje. Esto lo explicamos en el sermón anterior. Lo que significaba la palabra profetizar. Lo que era un profeta. Hablaban delante de Dios. Hablaban el mensaje de Dios. Hablaban incluso del juicio final. Pero no lo creían. O sea, aquí estamos hablando de algo terrible. Pastores y predicadores. Hermanos, de verdad, esta semana, esto es una infidencia, esta semana no tenía tanta preocupación en este texto por su significado, por su exégesis, por el bosquejo, sino por yo ser uno de esos que dijese, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Debe haber un terror santo en el corazón de un pastor y de un predicador. Miren, mi hermano y amigo, en realidad yo le pido una cosa al Espíritu Santo, y es que no importa si hay 1000 almas en este lugar, es que yo sea la primera en entrar a su reino. Amén. Porque de nada me ha de servir que yo predique y que yo venga a ser condenado por lo que predique. Esta es la escena terrible. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo le dice a aquellos pastores, mirad por ustedes y también por el rebaño. Le está diciendo Pablo, cuídense ustedes mismos, asegúrense de verdad creer en el evangelio, vigilen su propia vida. No sea que ustedes cuidando el rebaño sean perdidos. Richard Baxter, en su gran libro del predicador reformado, dice, ser inconverso es terrible, pero ser un predicador inconverso es mucho peor. Y miren lo que añade Richard Baxter.
Cuán trágico es morir de hambre, teniendo el pan de vida en las manos y animando a otros para que coman de él. Si esto es verdad acerca de usted, le está hablando a los pastores, entonces le aconsejo que se predique a sí mismo antes de continuar predicando a otros. ¿Notan lo terrible de esto? En aquel día habrán pastores, habrán predicadores, habrán cantantes, habrán misioneros, habrán hombres y mujeres que hablaron el mensaje del Evangelio, pero nunca lo creyeron. Señor, Señor, déjame entrar. Yo prediqué en tu nombre. Otras obras. Expulsamos demonios. Hicimos milagros. Al igual que Judas, expulsaron demonios, exorcizaron demonios en el nombre de Jesús. Lo hicieron en el nombre de Jesús. Personas que tal vez hablaron en lengua, sanaron enfermos, incluso pudieron haber movido montañas y pisoteado serpientes. Al igual que Janes y Jambres, los hechiceros de Faraón en el Éxodo, pudieron haber convertido el agua en sangre, pero nunca fueron siervos de Cristo. Nunca fueron siervos de Cristo. Falsos profetas, falsos creyentes que usaron el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, el nombre que fue dado sobre todo nombre, pero lo usaron vanamente. Lo más insultante para el rey del reino en aquel día es que usaron su palabra para hacer lo malo, para su propio orgullo. Muchos que irán al infierno, al igual que muchos que están hoy en el infierno, dirán: Señor, Señor. Ahora sí se creen con derecho de llamarlo Señor y clamar por misericordia, pero ya la puerta está cerrada. Eso nos lleva a evaluarnos. Sí, Judas también expulsó demonios, predicó el Evangelio. Judas también hizo milagros con los demás apóstoles, pero fue el traidor. Saúl también profetizó con los profetas, pero fue descalificado por su impiedad. Balaam también hablaba de Dios, de Jehová, pero fue un falso profeta, solo amante al dinero. Miren lo terrible. El mismo Judas, ¿saben cómo llamó al Señor Jesucristo en Marcos 13 cuando le entregó? Le besó y le dijo: Maestro, Maestro. Porque el verdadero corazón de estas personas es su amor al yo. Miren lo que dicen. Ni siquiera apelan a Cristo. Ni siquiera están diciendo: déjanos entrar por tu obra y tu poder, por tu misericordia. No, ellos dicen: déjanos entrar porque hicimos esto, hicimos lo otro, porque somos buenos, porque lo merecemos, porque predicamos, hicimos milagros, expulsamos demonios. Lo merecemos, Jesús. Déjanos entrar. ¿Notan que todavía están por obras? ¿Notan eso? En cada expresión es solo yo merezco entrar. Nunca dijeron Cristo, Cristo y Cristo. Todo fue sus obras. Y así entre estas buenas obras habrán muchas que se hablarán aquel día. Muchos dirán: pero yo fui buen empleado, pero yo no le robé a nadie, pero yo cuidé bien a mis hijos, pero yo fui obediente a mis padres, pero yo tuve muchos títulos profesionales, le di trabajo a muchas personas, pero yo me inventé esto y avanzó la humanidad debido a mi invención, pero yo ayudé a muchos huérfanos, pero yo le di mucho dinero y mucha comida a los pobres. ¿Cómo se te ocurre dejarme afuera? Yo.
El evangelio que salva es el evangelio de Cristo, no es el evangelio del yo. Amén. Es el evangelio de Cristo. Ellos decían seguir a Cristo, pero en realidad nunca le amaron. Ellos no lo vieron como el santo Hijo que murió. Es un espíritu religioso el que tenían y el que tienen. No dicen, Señor, nosotros confiamos en ti, sino que dicen, Señor, nosotros confiamos en nosotros. La tercera y última razón para terminar de por qué debemos de asegurarnos de ser conocidos por Cristo es porque Cristo apartará a los que no conocen. Miren lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La expresión les declararé es una expresión de protesta, pero es una expresión mucho más fuerte en el sentido de un veredicto final. Lo que está diciendo aquí Cristo es, esta será mi sentencia para ellos. Este es mi veredicto. Y estamos en el escenario de un tribunal que es el más justo de todos. Nadie será juzgado indebidamente por Dios ni por su Santo Hijo. Nadie irá al infierno de manera injusta, ni nadie entrará al cielo de manera injusta. Porque este es el tribunal más santo sobre toda la creación. Pero miren la expresión de sentencia. Miren, mis hermanos y amigos, esto es terrible. Es terrible. Lo que dice Cristo es, nunca, ni por un solo momento, ni siquiera un segundo los conocí. Nunca los conocí. Y aquí estamos hablando de la omnisciencia y la sabiduría y gobierno del reino de Cristo. Él conoce a todos los suyos. Él conoce a cada uno de los suyos, porque Él es el pastor de las ovejas. Miren lo que dice en Juan 10, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y miren lo que dice más adelante en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y yo qué? Las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto no es que Cristo conozca a sus ovejas y no conoce intelectualmente a los que no son sus ovejas, sino que la expresión es de una relación íntima. Él las conoce. Es una expresión de aprobación. Cuando usted lo traduce del griego, se refiere a que Él los aprueba o no los aprueba. Bueno, Cristo está diciéndole a estos, yo nunca los aprobé ni aprobé su conducta. No los conozco. Ustedes dicen que fueron míos. Yo nunca los conocí. Ustedes nunca fueron de mi rebaño. Ustedes nunca vinieron a mí, porque recuerden que todo el que viene a Cristo, Él nunca le echa fuera. Ellos nunca fueron a Cristo. Lo que está diciendo Cristo a la luz de Lucas capítulo 13, que es el texto paralelo, versículo 5 es: yo como el dueño de esta casa no los conozco a ustedes. Ustedes son unos extraños para mí. Por eso no los puedo dejar entrar. No los conozco. Nunca tuvieron relación conmigo. Muchas veces se piensa que el cristianismo se trata de conocer mucho a Dios intelectualmente, y así seré santo y entraré al reino. Miren, mis hermanos, amigos, estas personas predicaron, profetizaron, estas personas conocían muy bien las Escrituras. Era puro intelectualismo, ese conocimiento que envanece, pero que nunca se tradujo en amor. Nunca amaron a Cristo. En realidad, si fuera por conocimiento, nadie entraría al reino de los cielos, porque el mismo apóstol Pablo dice: el que crea saber algo tiene que reconocer algo, no sabe nada.
Pero en cambio, si alguno ama a Dios, es por eso, es porque Dios lo ha conocido a él, lo ha amado a él. Así que el privilegio que nos da el Evangelio es este, es tener una reconciliación con el Padre. El pecado es reconciliado con el Padre y entra en comunión con el Padre, con la misma divinidad. El Padre viene a morar en su corazón, el Espíritu Santo está con él. Es una relación de Padre íntima. El apóstol Pablo lo dice, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y por eso dice a los Gálatas, antes no conocíais a Dios, mas ahora conociendo a Dios, o corrige el apóstol Pablo, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esa es la relación del cristiano. Por eso al revelarse la verdadera identidad de estas personas que le llamaban Señor, Señor, el Señor Jesucristo les dice, apartaos de mí. Ustedes no son hacedores de cosas buenas, nunca lo hicieron. Ustedes son amantes a ustedes mismos. Apartaos de mí, hacedores de maldad.